Aquí iniciamos un encuentro más del laboratorio, foco ascendente en cáncer, así que, bueno, me he estado preparando todos estos días, ojalá se escuche bien. He estado haciendo arreglos en la casa. Hablar de cáncer es hablar de casa, hablar de hogar, de familia, ya voy a ir más a eso. Y antes que nada, como siempre, hacer un recordatorio de qué se trata observar el ascendente. Decimos que es la casa 1, es donde inicia una carta, y entonces, desde el momento en que algo inicia, no sabemos cómo va a desarrollarse, ¿no? Aunque tengamos algunas claves, aunque tengamos nuestras expectativas, aunque hayamos atravesado una experiencia similar, cada vez que algo empieza siempre va a ser diferente, como cada uno de estos encuentros. Entonces, en ese sentido, vamos viendo un poco acerca de qué se trata la energía que corresponde, qué es lo que está pasando con la energía específica que vamos a trabajar. También vamos a ver dónde están los lugares de resistencia y desde esa perspectiva también cómo funciona la luna. Porque entregarse a la energía del ascendente no es fácil para ninguna conciencia humana que quiere acomodarse a lo conocido, a lo que considera estable, aun cuando sea problemático, a lo que ya ha vivido, ¿no? Que puede tener cierta previsibilidad, como una especie de control, entre comillas, acerca de cómo va a ir sucediendo lo que sea que vaya ocurriendo, ¿sí? Entonces, hablar del ascendente va a ser hablar de algo que para quien lo lleva, para quien tiene esa energía en ese sector de su carta, que es la casa 1, va a vivir como nuevo, es una nueva experiencia. Entonces, vamos a lo que es la energía canceriana. Y para eso, como siempre, vamos a hacer la presentación en la pizarra, para ir tomando notitas, para que a veces cuando leo me acuerdo de algo que no dije, y eso también es copado, que no se nos pierda la información en el camino. Nosotros venimos del ascendente en Géminis, entonces vamos acá con la siguiente forma, eso es lo que vamos a decir, ¿no? En realidad, justamente en la definición dije ya una de las características de cáncer, y es la forma. Acá es donde empieza. Entonces, habíamos dicho que en Aries la energía simplemente ocurre, es el ser, solo el ser. Luego en Tauro se solidifica, se materializa, y en Géminis encuentra las alternativas a esto, ¿no? A la inercia. En Cáncer, todo lo que andaba dando vueltas por ahí, ya lo vamos a ver cuando hablemos de la casa 12, que es la casa 12 en Géminis para el ascendente en Cáncer, todo lo que andaba distribuido por allí y haciendo asociaciones libres, deja esa libertad y empieza a adquirir una forma. Entonces, hay también una imagen para este signo, ¿no? Que es un signo receptivo, femenino, y es la del recipiente. Recipiente en el ser humano por excelencia es el útero, y ahí es donde la sustancia blanda toma una forma. Y acá cuando hable de cáncer va a haber muchas reminiscencias a cómo funciona el mecanismo lunar. Cuando vemos la luna en cáncer va a parecer que hablamos siempre de lo mismo, entonces también nos va a sonar familiar por eso. Y nos va a sonar súper familiar porque justamente cáncer es la familia, es el hogar, es la casa. O sea, el hogar-casa es ese lugar en donde suceden estos vínculos que son los más cercanos, ¿no? Entonces ahí es donde se construye también la pertenencia. La sensación de formar parte de algo, de estar ahí como siendo un protagonista dentro de ese pequeño núcleo. Es un núcleo pequeño, y por eso decimos que también Cáncer es la tribu, es ese espacio en donde todos nos conocemos y hay un nosotros.
esa idea de nosotros también es súper central en lo canceriano. A partir de esa idea de nosotros es que se va a constituir, por ejemplo, la identidad por pertenencia, ¿no? O esto de soy hijo de, soy hija de, mi mamá es, mi hermano, soy hermana de, ¿no? Todos esos vínculos que son muy, muy, muy centrales y los primeros. También tiene que ver con la constitución de la nacionalidad, en ese mismo sentido. O sea, si lo expandimos, Cáncer es la pequeña tribu, es la tribu como tipo comunidad y es también la nacionalidad. Entonces eso que nos identifica como argentinos, por ejemplo, argentinas, es esa energía canceriana, de lo que nos distingue de los otros. Siempre Cáncer, entonces, actúa a través de lo que es la exclusión. La exclusión es un concepto que permite defender, y ahí es donde nos va a sonar más todavía la luna, nos permite defendernos del afuera, ¿no? Dejar afuera lo que puede ser peligroso, lo que no tiene la misma cualidad nuestra, no tiene nuestro ADN, entonces lo dejamos afuera. ¿Bien? Y la gran palabra para la energía canceriana, por supuesto, va a ser la madre, o maternidad, o ser hijo o hija, ¿no? Todo eso siempre va a estar súper asociado a lo canceriano. ¿De dónde, a dónde pertenezco? Bueno, puede ser que escuchen ruiditos porque cada vez que empiezo un ascendente me doy cuenta de que tomo la energía de ese ascendente y entonces me empiezan a pasar cosas. Por ejemplo, en este caso empezó el arreglo de la casa y bueno, arreglo, yo tengo Saturno en Cáncer, así que viene con dureza. Así es. Entonces vamos con el niño o niña con ascendente en Cáncer. ¿Cómo es el mundo para un ascendente en Cáncer cuando es niño? Bueno, por supuesto que todo esto que decíamos, ¿no?, que va a formar parte de su mundo, tiene que ver con estas palabritas que dijimos. La familia es súper central, la relación con la familia es central, todo lo que venga con el hogar, con el cuidado, con la protección, con sentir y experimentar, voy a decir, ternura. O sea, va a criarse en ambientes que son como algodoncitos, ¿no? Va a sentir que todo el tiempo hay algo a su alrededor que hace que se sienta una especie de suavidad colchonada, porque también si lo pensamos, ese interior canceriano es muy blando, es muy blando. Por eso necesita la cáscara, como la metáfora del cangrejo, este signo es el signo del cangrejo, necesita de algún modo cerrarse, protegerse, ¿no? Tener esas pinzas enfrente para generar cuidado, y necesita esa caparazón dura, porque el adentro es muy blando, y el mismo modo es que funcionan las familias. Adentro se es paciente, se es complaciente, se tienen como estas formas de, bueno, que ocurren dentro del ámbito familiar, de ser más contemplativos, pero como disculpar más las cosas, ¿no? O sea, a alguien de la familia le puedo perdonar, entre comillas, que me haya hecho algo, no, etcétera, y hacia afuera no, porque es como eso, hay nosotros que aún a pesar de un montón de cuestiones y eh, de formas en las que funciona esa familia, hay que mantenerla y hay que preservarla, ¿sí? Entonces esto de sentir una pertenencia muy fuerte también es una de las primeras experiencias. Sentir una pertenencia muy fuerte está entre las primeras experiencias, ¿no? Como, y también voy a hacer un paréntesis. Si yo tengo ascendente en otro signo,
esto que necesita vivir el ascendente en Cáncer, yo tengo un registro distinto. ¿Y eso por qué es? Porque como yo tengo mi carta, yo tengo mi astrología, digo yo, cada uno tiene su astrología, que quiere decir que cada uno viene con su estructura energética, mi forma de percibir mi realidad, lo que está en mi entorno, tiene que ver con esta estructura, ¿no? Tengo preparados ciertos sensores para ser más permeable o más reaccionaria o menos reaccionaria a ciertas cuestiones. Entonces, lo que yo siento desde un lugar para las sensaciones cancerianas, para el ascendente en Cáncer va a ser vivido de otra manera, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo dónde empiezan los nudos, vamos a decir así como las cositas que le van sucediendo a los ascendentes en Cáncer. Entonces, digamos que el desafío para el ascendente en Cáncer es aprender a dar forma y a estabilizar la forma. Eso es lo que más va a tener que trabajar, porque una cosa es sentirse parte de la familia, y ahí viene un concepto que es el de simbiosis, que es justamente el que necesita tocar mucho más, porque justamente es el que va a tener que ver con la madre, ¿no? Entonces, la simbiosis lo que hace es no sentir la separación entre el hijo y la madre, voy a poner. Es como si fueran lo mismo. Son lo mismo, funcionan como uno solo, no hay diferenciación, ni identidad. Porque justamente la identidad es lo que va a aparecer después cuando entre la energía leonina. Entonces, acá el aprendizaje del ascendente en Cáncer está muy ligado a esto, y por supuesto está muy ligado a todo lo que tenga que ver con el mundo de la madre. La madre siempre decimos, ¿no?, que puede ser alguien literalmente, literal la madre, o un padre muy afectuoso, un padre canceriano, ¿no?, o con energía canceriana, afectuoso, contenedor, cuidadoso, ¿no? Cuidadoso. Y fundamentalmente hay otra figura central para el ascendente en Cáncer, que es la abuela, sobre todo la abuela materna. Porque por ahí puede ser que haya un hombre con ascendente en Cáncer, entonces en su mundo, ¿qué clase de personas va a haber? Las personas que rodean al ascendente en Cáncer son personas en las cuales la cualidad materna es fuerte, ¿sí? Es como las mujeres tienen una presencia importante, tienen mucha presencia, pero no en tanto mujeres, sino en tanto matriarcas. O sea, son las que dicen cómo se hacen las cosas, cuáles son las reglas que hacen que la familia funcione. Entonces, estas mujeres tienen como un lugar destacado dentro de la familia. Entonces, para el hombre con ascendente en Cáncer puede ser que la esposa tenga esa predominancia, ¿no? O que tenga también una suegra con una presencia muy fuerte. Acá lo que vamos haciendo es tener en cuenta la lógica de las ascendentes. Entonces, ¿de qué se trata la energía canceriana? De una familia en la cual hay un nosotros que se va continuando, que se va replicando, que va haciendo, que va teniendo continuidad en el tiempo, ¿no? Entonces esto de la continuidad en el tiempo, justamente, no sé dónde ponerlo. ¿Verdad? Voy a poner acá, continuidad. También habla de algo que no cambie, que no se termine, que siempre se mantenga ese ambiente en el que
en el que se está. Y por eso en muchos momentos también hablamos de lo canceriano como memoria. La memoria es una memoria que lo que busca es justamente esto de que no... de que no haya una confusión y una pérdida acerca de eso que nos une y que nos constituye como un núcleo. Entonces, eso es que pareciera algo bastante lógico, muchas veces termina siendo exacerbado y cerrando absolutamente. Entonces, acá el tema de lo canceriano también tiene que ver con los cierres. Los cierres, porque en este movimiento que hace cáncer de excluir, no permite que circule una energía nueva. Obvio que estamos hablando cuando estamos en los aspectos más regresivos de la energía, ¿no? No permite que circule información, porque todo eso que antes hacía Géminis, digamos, de alguna manera hay que detenerlo, encapsularlo y hacer que empiece a... ¿cómo es? Que se quede quieto justamente para que a partir de ahí algo empiece a crecer, ¿sí? Entre las funciones principales de lo canceriano está el crecimiento. El crecimiento viene con la nutrición y necesita sí o sí cuidado para que esa contención pueda desarrollarse. Entonces, muy similar a lo que hablábamos del funcionamiento de la luna. Al principio necesitamos que el ambiente sea protector, que el ambiente sea nutricio, etc. Ahora, llega un punto en que eso como una etapa, como una fase se agota y hay que pasar a la siguiente fase, y la siguiente fase no suele ser tan sencilla, fácil de digerir, porque justamente se trata de empezar a ser adultos. Entonces, digamos que en esto canceriano también es muy fuerte para el niño, la niña con ascendente en cáncer, sentir sentirse niño, ¿sí? Entonces hay un sentirse niño, niña, que se perpetúa. Y ante eso hay formas de administrar esa energía, ¿no? Ya vamos a ir viendo cuáles son las respuestas que puede tener este ascendente en cáncer. Entonces, me había quedado con las matriarcas. Una figura central lo que hace, esa figura central lo que de alguna manera hace es estabilizar las relaciones. Y eso es justamente lo que necesita aprender el ascendente en cáncer, estabilizar las relaciones. Pasa que es como, de algún modo, toda la concentración de esa función está puesta en la madre, o en la que hace de madre, o en la abuela. Entonces, de algún modo, la conciencia se va acomodando a que, no tanto yo pertenezco a este núcleo, sino yo soy hijo de, ¿sí? Entonces, ahí es donde se refuerza mucho más la sensación de que de lo canceriano es como, de algún modo, estar en en un vínculo que no depende de lo que yo haga, sino de lo que yo no haga, de que yo me quede y permanezca. Entonces, de algún modo, siempre con los ascendentes nos va a pasar esto que eh, nos genera o rechazo o hechizo, ¿no? Entonces, o me quedo muy, y hay un miedo, ¿no?, de quedar pegada. Entonces, o me quedo muy fascinada con esa relación, con esa figura central, y todo mi, toda mi proyección hacia el mundo, o sea, hacia donde quiero ir, está constituida sobre esa base, sobre la base de que soy hijo y que me tengo que apegar a esos vínculos tan fuertes, o de rechazo total, ¿sí? Entonces, esto de sentirse niño
yo había dicho que tiene formas de procesarse. Entonces, si me quedo hechizado, el hechizo es permanecer bajo ese gran paraguas protector que es la familia, ¿no? Y perpetuar para siempre esa niñez. Entonces, hechizo es quedarse, y en ese quedarse también hay algo que da miedito, porque quedarse significa de algún modo perder la potencialidad de la vida independiente, de ser yo y hacer lo que yo quiera. Porque quedarse, en este sentido, significa que voy a tener que seguir cumpliendo con las reglas de este sistema de mi familia, ¿no? De esto que está funcionando, y entonces allí es como que no hay posibilidades de expansión, ¿no? Entonces, hechizo es quedarse bajo esa gran ala. Es la típica mamá, digo, el niño o niña con ascendente en cáncer es quien siente a su mamá como la gran mamá gallina y que ahí no me va a pasar nada, ¿no? Quedarse bajo esa gran ala protectora, que significa la madre, o por el contrario, o rechazar rotundamente esa cualidad e irse muy lejos. Digamos que, sintetizando y simplificando, esas son las dos cositas que estaría haciendo el ascendente en cáncer, como, o si me quedo como siempre, me quedo como toda la vida ha sido, me quedo haciendo lo que siempre se ha hecho, me quedo repitiendo, porque además la repitencia, acuérdense, es la forma en que aprendemos siendo niños, eh, observando a los más grandes, ¿no? Entonces eso también forma parte de la energía canceriana, como que las, pensémoslo así como a nivel celular, las células se van primero desdoblando, pero son las mismas células. Después, mucho después, se van diversificando y especificando, ¿no? Y cada una va a ir a algún lugar distinto y cada una va para cumplir funciones diferentes, por supuesto. Pero al principio son todas iguales, ¿sí? Entonces, se puede quedar para seguir sintiendo esto, y también porque la sensación de lo conocido da estabilidad, da seguridad, y ante el miedo que siempre nos produce el ascendente, quedarnos en lo conocido es lo más sencillo. O ante esta misma experiencia, rechazar rotundamente. ¿Por qué? Porque tiene miedo de perder la identidad personal. Irse muy lejos de perder, irse muy lejos por el miedo de perder la identificación o la identidad personal, ¿sí? Lo pensamos en fases, ¿no? Vemos de dónde viene Géminis, vemos de qué se trata el ascendente, la energía canceriana, vemos qué es lo que va a pasar luego con Leo. Esa fase de identificación va a llegar después. Por eso también es que decimos, como en las constelaciones, por ejemplo, de que la energía de la mamá es la que nos da el cuidado, la que nos permite llegar a la vida, y después la energía de papá es la que nos permite exteriorizar y salir al mundo. En astrología decimos, la luna, la casa 4, tiene que ver con estas funciones maternas, y Saturno y el Sol tienen que ver con las funciones paternas, con la identificación, exteriorización, salir al mundo, actuar en el mundo, etc. Bien, entonces estamos ahí con esas dos posibilidades. Digamos, esto que puse acá, voy a correr del lugar, lo del desafío, y lo voy a poner por acá. No, lo voy a poner acá más abajo. El desafío es aprender a dar forma y estabilizar la forma. Porque con esto de la simbiosis hay un aprendizaje que tiene que generar el ascendente en cáncer, y tiene que ver con cuál es la simbiosis que necesita. Porque en esto de quedarse,
demasiado pegado o quedarse rechazando, digamos que hay algo que es muy, ¿cómo se dice? Que es muy parecido, y es no tener conciencia de qué se trata experimentar en sí mismo y por sí mismo la energía de la simbiosis. ¿Sí? Eso, ¿qué significa? Se nota que me cuesta antes que todo. Lo canceriano siempre me ha costado bastante. Vamos, porque tengo ascendente en Acuario. Entonces, estoy poniendo lo mejor de mí para poder comunicarlo, además. Eh, Quedarse totalmente pegado en esa energía de la madre es creer que siempre voy a ser un niño. Y ahí el desafío, ¿en qué modo se presenta? En que ya pasó el momento de la niñez, obviamente para un ser adulto, ¿no? Entonces, ya pasó el momento de la niñez. Y eso no quiere decir que tengo que ponerle a mi mamá una patada un pie en el pecho para mantenerla alejada, sino que significa que tengo que sentir profundamente en mí cómo estoy conectada con esa energía. Y acá la dificultad, ¿en dónde está? En las casas de resistencia. Ahora voy a ir a las hermosas casas de resistencia para que lo vayamos completando, como las sensaciones del ascendente en Cáncer. Bien. Y por el otro lado, esto mismo de rechazar, lo que hace es negar la simbiosis, que es la simbiosis que vamos a decir que es la que permitiría que sentir el afecto, ¿no? Sentir el afecto y la pertenencia. O sea, el ascendente en Cáncer lo que tiene que desarrollar en sí, el desafío es aprender a dar forma y estabilizar la forma, o sea, traducido es pertenencia y afectivización. ¿Qué es lo que le pasa? Que si siente que pertenecer es solamente pertenecer a su núcleo familiar, está reduciendo, está cerrando. Si siente que solo puede amar a las pocas personas que conforman su mundo, su pequeño mundo vincular primario, está cerrando. Ahora, hacer todo lo contrario, que es rechazar e irse a la China para estar lejos de la madre o del ámbito, ¿no?, que le trae madre, es justamente rechazar la pertenencia y rechazar también las formas, las demostraciones afectivas. Y ahí, ¿qué es lo que funciona para que esto ocurra? Las casas de resistencia que tienen aire, porque los ascendentes en agua tienen sus casas de resistencia en aire, y aire y agua, hello, es como así, como me expreso yo, así es como se expresa, o capaz, o algo parecido o similar se puede llegar a expresar dentro de un ascendente en Cáncer. Bien, entonces tenemos que la casa, one minute, eh, tiene casa 4 en León. Ay, ¿por qué se están perdiendo? Ahí está. La casa 4 en Acuario. No, Libra. Estoy muy perdida con esto. Bueno, casa 4 en Acuario, la casa 8. No la veo, no la veo. Es la casa 8 en Acuario. Es un chiste de astrólogos. Y la casa 12 en Géminis. Bien. Voy a empezar por la casa 8, que es la que más me cuesta. Nosotros siempre decimos que en la casa 8 está lo que debe transformar. ¿Qué es lo que tiene que transformar el ascendente en Cáncer? Tiene que transformar una energía que tiene que ver con la desconexión
y el dispersarse, bueno, el dispersarse más geminiano, ¿no? Voy a poner la desconexión y el no detenerse, ¿sí? Fíjense que acá también con Géminis le va a pasar algo parecido, ¿no? El hechizo del que viene el ascendente en Cáncer, el hechizo tiene que ver con la energía geminiana, que es dispersa, que también, que siempre está en movimiento, y haciendo asociaciones, ¿sí? Géminis todo el tiempo está haciendo asociaciones. ¿Y qué es lo que le está pidiendo el universo a un ascendente en Cáncer? Ya no le está pidiendo que haga asociaciones, sino que se quede en una forma y le dé estabilidad. ¿Bien? Y ahí empieza toda esta cosa de como que, me cuesta, me cuesta, me cuesta. A la vez, y por eso es que la vida nos la complica de esa manera, cuando tenemos ascendentes en aire, tenemos las casas de resistencia en tierra, etcétera, es para que sea bien incompatible, ¿no? La vida que le da al ascendente en Cáncer, le da una casa 4 en Libra, que es una casa, que es la del hogar, la de la familia, etcétera, en donde va a mantener más bien las apariencias, y no el cariño y el afecto profundo, y no la profundidad de los vínculos. ¿Se entiende? Porque justamente la forma que tiene el ascendente de entregarse a su energía tiene que ver con esto, con sentir profundamente cómo está conectada con sus vínculos primarios. Y no esa sensación de que eso es así y listo, ¿no? Digamos que de algún modo lo siente naturalmente y no genera una distancia con ese proceso. Acá la clave para este ascendente es poder tomar una distancia saludable que le permita ver cómo se mete en esos vínculos de modos que no son los que más suman, los que más aportan. ¿Bien? Bueno, un segundo. Bien. Entonces, en esto de que estamos mirando, observando estas casas de resistencia, es cuando se siente mucho la dificultad que tiene cada ascendente para entrar en la energía que le corresponde, ¿no? Otras, digamos que entre todos los temas que tienen que ver con las vivencias con las que se va a encontrar el ascendente en Cáncer, habíamos dicho que la figura central es la madre, es la abuela, ¿no? La abuela en tanto madre de la madre, esa es la energía que más toma. Las personas cercanas, las personas del ámbito que tienen que ver con lo suyo, y también el tema de los hijos, el tema de los hijos, las hijas. Digamos que también un poco como parte de los desafíos del ascendente en Cáncer va a ser el poder entregarse a la experiencia de la maternidad. Hijos, hijas, es una idea, ¿no? Que puede parecer espantante, ¿no? Atemorizante, atemorizante. Algo de esto puede darse porque después de la casa 4 en Libra, en donde todo pareciera que las cosas van, o sea, me voy acomodando y voy quedando bien, y relaciones diplomáticas, y como esa especie de superficialidad, entre comillas, de lo aéreo, porque lo aéreo, los signos de aire no entran en las profundidades. Después de esa casa 4 en Libra viene la energía escorpiana, y la casa 5 es la casa de los hijos, de las hijas. Entonces hay algo de eso que suena, ¿no?
suena como difícil. La casa 5 en Escorpio trae la vibración de que hay algo que va a ser complicado, conflictivo, que puede ser doloroso también, entre muchas otras cosas. O sea, los hijos, para los que más o menos tenemos una experiencia cercana de primer, de segundo, de tercer tipo con ese tema, sabemos que son relaciones que necesitan muchísimo vínculo atento, profundo, y que son muy determinantes en las siguientes relaciones, ¿no? Entonces, las relaciones que nosotros como hijos tenemos con nuestros padres son las que después sientan las bases de las siguientes relaciones. Entonces, pensémoslo desde esta energía en la que la estructura de la carta está puesta como un modo regresivo en los lugares de las casas de aire, ¿sí? Todo lo que sea entrar en algo que me solicite, me demande atención, cuidado permanente, constancia, estar disponible. Es como que todo eso me va haciendo faltar el aire, ¿no? Y desde ahí la resistencia. Imagínense, si tengo la casa 2 en Géminis, ¿qué es lo que más quiero en la vida? Seguir girando, seguir de fiesta, seguir jugando, hacer de cuenta de que la vida es un juego todo el tiempo, de que no hace falta que me ocupe de algo que es como contundente y que es para siempre. O sea, cuando entramos en esta relación de maternidad-paternidad, ¿no? Empezamos una relación que es para siempre. Entonces, todo eso para el ascendente en Cáncer es muy difícil. De algún modo, todo su aprendizaje va a tener que ver con eso, ¿no? Puede ser con relación a los hijos, y si no es con los hijos, puede ser, no sé, con las instituciones, o con las relaciones, o con la pareja, ¿no? Relaciones de pareja en las que sienta que tiene que jugarse por algo, que tiene que quedarse, que tiene que construir y que tiene que alimentar para que no se pierda, para que se continúe, ¿bien? Entonces, los temas que tienen que ver con esto, dijimos, los hijos, hijas, las instituciones, la madre, ¿no? Esto lo voy a pasar para este lado, para que nos quede como, como lo que tiene que seguir trabajando. La figura de la madre, habíamos dicho, ¿no? Que tiene que aprender a sentirla profundamente y darse cuenta de qué es lo que significa esa simbiosis con la madre. En donde puede ser que no sienta la comodidad es en las costumbres, bueno, acá voy a poner además madre, familia, todo lo que sean las costumbres, las tradiciones familiares, las reglas, ¿no? Las reglas de la casa. Con todo eso va a tener que empezar a amigarse para poder generar unas relaciones que le den crecimiento. Bueno, vamos con los tiempos. Estamos ocupando. Ay, qué susto. Estar arreglando en el techo y algo calor. Bueno, no era Papá Noel, eran los Reyes Magos que nos traen estos regalos de astrología para que podamos seguir creciendo. Vamos con un cuadrito azul para ir cerrando esta primera parte. Después vamos a ir
vamos a hablar de unas cartitas. Tengo 3 cartas para que veamos. Entonces, ¿de qué se trata la gracia? ¿Cuál es la gracia? ¿De qué se trata el aprendizaje del ascendente en Cáncer? Bueno, como vamos viendo, entonces, esto de lo sensible, lo vulnerable, lo nutritivo, lo sintiente, lo que se alimenta, se gesta, ¿no? Lo que se gesta, no solamente para uno o para el pequeño ámbito, porque esa es otra de las experiencias que pueden tener que ver con lo canceriano. Puede ser que, por ejemplo, durante mucho tiempo se puede resistir a tener hijos, hasta que en un momento lo puede concretar, y entonces de esa manera, cuando lo concreta, empieza otra relación difícil con esa energía. Sin embargo, digamos que dio una vuelta en espiral y empezó a entrar en contacto con esa energía. Pero, por ejemplo, puede ser que no le costó tener hijos, o sea, los tuvo incluso muy tempranamente, ¿no? Y entonces, desde algún lugar, esto es como que ese núcleo es el más importante y fundamental, entonces cierren ese pequeño núcleo. Siempre, siempre, siempre decimos esto, que es cerrar, es no crecer, es no darnos oportunidades de desarrollo, de entrar en contacto con otros, ¿no? Todo lo que sea de afuera, como ustedes verán, todo lo que sea extraño también nos da una sensación de qué es lo que está pasando. Bien, entonces, entre las experiencias que puede tener un ascendente en Cáncer, puede ser esa, que haya constituido una familia muy tempranamente y se quede solo en ese pequeño núcleo. Entonces, de lo que se trata es como de seguir haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande el espacio, y sentir profundamente la conexión con la humanidad, ¿no? Que también desde algún lugar es un pensamiento acuariano, solo que los acuarianos lo hacemos como con otra, desde otra vibración, vamos a decir, ¿no? El desafío de la energía canceriana es justamente sentirlo en el gran todos. Porque una cosa es todos los que estamos acá, que somos 3, por ejemplo, mamá, papá, hijo, ¿no? O 4 con la abuela, o 5 con el abuelo, depende. Y otra cosa es eso mismo, sentirlo con los que están de la puerta de la casa para afuera. Sentir que el otro no es el extraño enemigo que puede hacerme daño, sino que puede pertenecer desde el corazón, ¿no? Desde el lugar de la emocionalidad, de la afectivización, que siento que pertenezco a algo que es lo mismo. ¿Sí? Entonces estamos poniendo esto, que se trata del aprendizaje ascendente en Cáncer, conectar con lo sensible, lo vulnerable, lo nutritivo, lo que se gesta, que el nosotros es algo más grande que el pequeño núcleo familiar, porque también la energía de este ascendente va a hacer que tenga de modo inconsciente relaciones simbióticas. Y en eso, la familia pueden ser, por ejemplo, los grupos de amigos o de trabajo, etc. Entonces, cuando habíamos dicho esto, ¿no? De la simbiosis, cuando funciona en modo inconsciente, de algún modo no tengo un registro de mis necesidades afectivas o de cuánto necesito al otro, ¿no? Porque es una experiencia que se vive sin estar en estado de presencia y vigilando, sin testigos, vamos a decir. En cambio, el ascendente, bueno, y de esta manera, esa simbiosis que se experimenta de una manera en el núcleo familiar, después se experimenta en las otras relaciones. Entonces puede ser, por ejemplo, hacer una vida de pareja simbiótica y de pronto, ¿no? Con un medio retorno de Urano, por ejemplo, un tránsito de esos, así que son sacudidores, e inesperados, me doy cuenta de que no estoy haciendo, o sea, estoy totalmente perdida, entre comillas, no sé quién soy, no tengo nada que sea mío personal, y ahí se genera la otra reacción de rechazo. La energía canceriana
de algún modo u otro siempre va a estar mezclada como si fuese una especie de confusión, ¿no? Porque siempre hablamos de la metáfora de lo canceriano como ese caldo en donde uno echa ingredientes y al final no se sabe quién es quién. O sea, termina siendo una sola cosa en donde no se puede distinguir cada sabor es diferente, sino que es algo nuevo y que no se puede separar. Entonces, todo eso necesita que vaya generando un aprendizaje, ¿no? También uno va entrando a la energía del ascendente por las experiencias, entonces puede ser esto, que tuvo experiencias de este tipo, pueden ser que tuvo hijos o hijo, ¿no? Tuvo, o fue madre, tuvo hijos o fue madre, padre, muy tempranamente. Lo puse como hijos porque es lo más shocking, ¿no? O son muy cuidadores de mascotas. Desde chiquititos, por ejemplo, los ascendentes en cáncer, es como que les es fácil la energía maternal, de cuidado, etcétera, entonces la pueden expresar muy fácilmente en esto, en el cuidado de las mascotas, como algo, como si fuesen un talento natural, ¿no? O desarrollar una profesión como la pediatría, por supuesto, ser docente de pequeños, sobre todo, o tener alguna de esa clase de trabajo, son las cosas a través de las cuales van a ir aprendiendo, quienes tienen ascendente en cáncer, yo también tengo ascendente en cáncer, vamos a ir aprendiendo qué es lo que, de qué se trata. Entonces, decimos, vamos terminando con esta parte. Mm, Sorry, me estoy quedando en lo del desafío, acá está. Bueno, aprender forma, la pertenencia a afectivización, ver cuándo rechazo las afectivizaciones intensas, ¿no? Ese es uno de los grandes aprendizajes. Y de un modo, eso es una de las cosas que tiene que tener en cuenta el ascendente en cáncer. O sea, no, no negar la existencia, lo voy a poner así. No negarse, vivir la experiencia de vinculaciones profundas, ¿sí? O sea, entregarse, entregar. Acuérdense, las casas de resistencia en aire, para cualquier ascendente en agua, van a ser un lugar por el cual evitar entrar en eso que también nos conecta con el dolor, porque ¿de qué se trata esto? De, de las pérdidas. O sea, lo que más nos importa como seres humanos no es tanto el entrar como el no poder salir, por ejemplo. Tengo una metáfora de mi querido compañero que él tiene Luna en Géminis y dice esto que es clarísimo, es así se entiende y de ahí van a ver cómo lo ve el ascendente en Cáncer. Él no tiene ascendente en Cáncer, pero lo vive muy bien con su Luna en Géminis, ¿no? Esa es la sensación. Dice, cuando vos conoces a alguien, decís, bueno, voy a probar a estar en parejas, vos ves que es una entrada enorme, como un arco dorado, lleno de flores, no sé qué, como que hay luces de colores que te llaman, no sé, como que te asomás de afuera y dices, uy, qué bueno que está esto, quiero entrar. Entonces dice, entrás en eso, ¿no? En la relación de pareja. Y una vez que entraste, y seguís avanzando, empiezan a acabarse las luces de colores, empieza a acabarse la diversión, lo entretenido, qué sé yo, entonces empezás a mirar y decís, ¿a dónde estaba todo eso? Y cuando te das vuelta para irte, para salir, la salida es un agujerito así chiquitito, entonces no podés salir de ahí. Bueno, esa es la sensación de miedo que tiene justamente el ascendente en Cáncer, en que cuando entre
empieza algo, ¿no? Como un enganche, que eso es lo que yo decía a los hijos, que es para siempre. Entonces, esa experiencia como seres humanos nos conecta con lo doloroso. ¿Por qué? Porque justamente la experiencia de la vida, y esto también tiene que ver con lo canceriano, ¿no? El tema del tiempo, que no desarrollan mucho, pero ahora lo voy a hablar un poquito cuando vemos las cartas, porque está en eje con Capricornio, entonces la memoria, el recuerdo, el cumplir con los tiempos, etcétera, o el paso del tiempo, todo eso está muy presente en Cáncer. Entonces, eh, nos pone esto, ¿no? El tiempo nos pone en contacto con una dimensión de finitud del humano. Entonces, cuando pensamos en relación a los hijos, se genera ya otra sensación que es todavía más difícil, y es de pensar en algo que se puede terminar. Entonces, y bueno, la experiencia humana se trata de eso, justamente, de poder tener vínculos sanos, profundos, estables, ¿no? Que no nos cierren, que no nos limiten, que nos permitan seguir el crecimiento y sobre todo que nos permitan la expansión, que nos permitan la expansión en distintos niveles de experiencia. ¿Bien? Bueno, y ahí hay algo que es muy difícil para esta energía canceriana, ¿cierto? Entonces, es importante que pueda trascender las primeras experiencias de simbiosis. No quedarse pegado en eso o no quedarse sin vivirlo, ¿no? Porque si no, a donde vaya, va a ser vivido como la relación con la madre o con la abuela o un tipo de esas relaciones. Son también personas que tienden a tener relaciones de estas simbióticas, creo que se lo había dicho, con los amigos, en el trabajo, etc. ¿Bien? Bien, vamos una pausita más. Bien, vamos a ver unas cartas. Esta primero. Tenemos un montón. Vamos a ver por lo menos dos, según cuánto me entusiasme con el tiempo. Bueno, ahí se está compartiendo. En 2 días del cumpleaños. Y tiene bien, Sol en Leo, ascendente en Cáncer y Luna en Sagitario. Mira, también tenía otra carta que pasaba lo mismo y es interceptado Leo. Entonces, la casa 2 que tendría que caer en Leo cae en Virgo. ¿Ves? Y la casa 3 cae en Libra, la casa 4 en Escorpio, y tendría que ser en la matriz arquetípica, ¿no? Sería la casa 4 en Libra y la casa 5 en Escorpio. A ver, voy a correr esta cosita. Y bueno, sí, la casa 7 cae en Capricornio, que tiene doble cúspide en Sagitario, es donde tiene la luna. Bueno, ¿qué pasa entonces para una persona que tiene esta carta? Voy a empezar primero por acá porque es súper interesante, ¿no? Esto de la doble cúspide, y de alguna manera funciona como si tuviese dos inicios, ¿no? Como dos botones de encendido. ¿Vieron esos circuitos eléctricos que uno, no sé, en la escalera, supónganse, en la parte, al pie de la escalera hay un botoncito para prender la luz, y arriba, cuando uno llega arriba, hay otro botoncito que es para apagarla, o al revés, arriba yo puedo prender y bajo y la puedo apagar. Digamos que funciona de un modo así, es como que tiene más de un tic para activar esa energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene mucha disposición para esa energía, que es la energía sagitariana, ¿no? Y entonces, y allí es donde está la casa de los hijos en esta carta, porque la casa 5 cae en Sagitario, aunque para un ascendente en Cáncer dijimos que en la matriz cae en Escorpio la casa 5. ¿Cómo puede funcionar? De un montón de maneras, ¿no? Y siempre pensando en cómo funciona para el ascendente en Cáncer.
Una de las opciones que se me ocurre como más fuerte, porque tiene el Sol en Leo, ¿no? Como dos signos de fuego en el Sol y en la Luna, va a ser como una cosa así, primero una persona muy subjetiva. El aire, el agua y el fuego son subjetivos, ¿sí? Ahora, de algún modo con más dificultades para entrar en el ámbito de lo emocional, porque justamente el fuego es de los más racionales junto con el aire, ¿no? Entonces, bueno, no es racional, sino que es más mental, eso quiero decir, como más del mundo de pensar. Sagitario son las ideas, las creencias, es las construcciones en donde, las construcciones elaboradas, las teorías, en donde hay una base sólida en cuanto a lo que se quiere decir, un montón de argumentos, etc. Todo eso es la energía sagitariana. Y cuando algo se pone demasiado argumentativo, cuando algo se pone demasiado explicativo, ¿no? Como veíamos en la luna en Géminis, no quiere entrar en el mundo de las emociones. O sea, le basta con hacer un proceso probablemente de intelectualización, después vamos a ver más características de la luna en Sagitario dentro de un tiempo, pero bueno, sabemos que la energía sagitariana es una energía de viaje, ¿no? Entonces en esto también hablamos de movimiento, de unir en una dirección. Y si hablamos de la luna va a ser el idealismo o el ideal o el idealizado de el viaje, entre comillas, ¿no? Entonces eso no va a contribuir mucho a entrar en la energía del ascendente. Puede ser que ahí como experiencias haya ya hijos, porque estando en la luna puede ser o una, bueno, siempre va a haber una relación importante con mamá, y también tiene la luna en oposición a Saturno, así que de algún modo esta idea de la familia, de lo canceriano, puede presentársele como algo como que todavía no me cierra por esta separación, ¿no? Digamos que de algún modo es mucho más sencillo entrar en energía de los vínculos primarios de lo canceriano, si tenemos como una mirada acerca de mi mamá y mi papá como los que iniciaron ese circuito. Estando acá la Luna y Saturno en oposición, puede ser que haya un registro como de que es uno o es otro. Y entonces eso también puede hacer que se genere un poquito más de resistencia a entrar en lo que significaría tener una familia, hacer una familia, etc. Esa luna también está en cuadratura a Mercurio, como otra relación tensa. Ese Mercurio es un Mercurio más estable, o sea, que puede hacer que entre en razón. Lo virginiano es bastante complementario con lo canceriano, porque lo virginiano tiene que ver con el sistema, con un funcionamiento, que considere las partes, etc. Entonces es como una energía quietita. Entre Cáncer y Virgo está Leo, que es el momento en el que se juntó todo el coraje para salir a aventurarse, y ahí está el Sol, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que ese Mercurio le ayude como a poner más los pies en la Tierra. La energía canceriana, que eso es algo que había mencionado hace un ratito muy rápidamente, que está en el ascendente, ¿no? La energía canceriana que está en este ascendente tiene como complemento la energía capricorniana que está en la casa 7. Entonces fíjense acá cómo también hay el mismo, es muy parecido a esto que acabo de decir, ¿no? Saturno rige Capricornio, la Luna rige Cáncer. Entonces acá es donde vemos esa dinámica de uno y otro. Pero en esta dinámica complementaria entre el agua y la tierra no hay oposición, justamente hay complementariedad. Entonces cada quien tiene su espacio de acción, ¿no? Cáncer es hacia adentro, es la casa 4 que está en la base. Capricornio es hacia afuera, es la casa 10 que está a plena luz del sol. Cáncer es la energía materna, Capricornio es la energía paterna. Entonces no hay oposición en eso, hay total complementariedad. Y Cáncer lo que necesita justamente
es esto que esta cualidad capricorniana que pareciera que es como más dura, entre comillas, ¿no? Más dura en el sentido de menos, menos suave, menos aterciopelada, menos acolchonada. El Capricornio, como está regido por Saturno, es las cosas como son, si es poco, si, con que sea suficiente está bien, ¿no? En cambio, Cáncer va a querer mucho más de eso que está teniendo, porque conecta más con lo emocional y con el mundo de lo afectivo, ¿no? Por eso es que necesita como complemento la energía capricorniana, que tiene como una sobriedad natural de por sí. Bueno, a la vez de todo lo que estamos diciendo, tiene el Sol en la casa 1 y tiene Venus también en la casa 1 en conjunción con el Sol. Yo creo que ahí ese planeta Venus al lado del Sol alimenta más la energía del fuego, ¿no? Como más algo de que probablemente discuta mucho a lo largo de la vida acerca de qué se trata hacer familia, tener familia, conformar una familia, darle forma a una familia, sostener una familia, hacer crecer, ¿no? Todas esas cosas que tienen que ver con el desafío del ascendente en Cáncer van a ser bastante, eh, van a ser grandes incógnitas para el Sol en Leo, porque el Sol allí está también experimentando por primera vez, ¿no? En la casa 1 de qué se trata, eh, identificarse con el fuego. Pero no sé, también tengo una sensación de que a la vez ese Sol en Leo está acompañado por Venus, entonces tiene una buena ayuda de apertura. Es como si tuviese eh, alguien amable que cumple la función venusina de abrirle la puerta a entrar desde otro lugar a la energía leonina, ¿no? Como no apagándola, sí haciéndola más sociable, más mm, amigable, podría decirlo de algún modo. Y también ese Venus en la casa 1 funciona, ¿no? Funciona de la misma manera que para el Sol, para la energía del ascendente, aun cuando está en Leo, funciona así como eh, invitando, abriendo la puerta a ver de qué se trata esta energía, ¿sí? Sol en Leo oposición a Marte, en Capricornio, en Acuario, perdón, Sol en Leo en oposición a Marte en Acuario, y eso da más tensión con relación al esto de evadirse, ¿no? Habíamos dicho que tendría que caer en la casa 8, la energía acuariana, o sea, la casa 8 tendría que caer sobre la energía acuariana, en la matriz arquetípica, y ahí está Marte. Y cada vez que está Marte, siempre nos hacemos la pregunta de hacia dónde está orientado el deseo de este ser, ¿no? ¿Qué es lo que lo mueve? Qué es lo que lo pone en acción? Y ahí, como está en oposición al Sol, y está en la energía acuariana, que es de las casas de resistencia, puede ser que eso no le contribuya justamente para, para hacer este paso de transformación, sino que tenga más ganas de, de desenchufe. Claro que lo acuariano no es solamente desenchufe, también es liberación. Ahora mañana hay luna llena de Acuario, es 1 de agosto, entonces esto también es un comentario temporal, y lo acuariano justamente nos conecta con una autenticidad, con una libertad, con una originalidad, etcétera, que además nos permite tener ciertas bases, ¿no? Ciertas seguridades para poder hacer un proceso, por ejemplo, de entrega. O sea,
si yo siento en mí la verdadera libertad, la interna, adentro mío, si tengo ascendente en Cáncer, y tengo un trabajo hecho personal acerca de qué significa ser independiente y ser libre, pues eso me va a dar muchas más, me va a dar más solidez para tener vínculos profundos, ¿no? Porque no voy a andar con el miedo de quedarme atrapado y simbiotizado en una relación, por ejemplo, ¿entiendes? Todo lo que sean las casas 4, 8 y 12, si bien primero funcionan como los hechizos, los apegos, los lugares en donde se nos generan las adicciones, etc., en el fondo lo que son es nuestra base de solidez, de despegue, nuestro lugar de transformación y esta energía que necesitamos dejar que se agote, ¿sí? Entonces, como algo que ya lo aprendimos, que esto ya está aprendido. Bien, y voy con una carta más. Vamos con esta carta, con ascendente en Cáncer, como era de Waters. Algo de previsibilidad tengo, aun cuando soy tan acuariano. Sol, ay, tengo un borra. Sol en Aries. Bueno, Sol en Aries y Luna en Piscis. Sol, Luna en casa 9. La casa 9 está en Piscis. Esto está, bueno, esta era la carta con la que tenía que empezar, la matriz arquetípica, una cosa un poco ordenada, por favor, un poco de orden. Por lo cual esa luna seguro se polariza en Virgo, porque ya estoy invocando el orden, y está en la casa 9, es muy probable que todo lo que sea esté en contacto con el estudio, con las ideas, las ideologías, el mundo espiritual también, por supuesto, le va a traer de alguna manera información para que trabaje esta relación orden-caos que se presenta para cualquier luna, ascendente o sol en Piscis. Bien. Dicho esto, vemos, entonces, vamos probando qué es lo que pasa en las casitas de resistencia, ¿no? Acá está justo en la cúspide, o sea, la cúspide de la casa 4 cae justo entre Libra y Escorpio, ¿no? La casa 5 sí, entonces probable, y no hay planetas en la casa 5, por lo cual esto de tener hijos o no, o ser madre, o etcétera, va a ser algún misterito en el que tengamos que haya que atravesar, ¿sí? Bueno, todo lo que dije entonces para casa 4 en Libra correspondería para esta carta. Con relación a la casa 8, acá tenemos en Acuario, y Urano, Venus están en Piscis. O sea que hay mucha energía transpersonal, ¿no? Voy a decirlo así, porque hay 3 planetas en energía pisciana, eso da mucho Piscis. Está también Neptuno ahí con una presencia bastante particular, cuando está en Acuario, pero esto es de una generación. Ahí pensaba, ¿no? Como, ¿qué significa Urano-Venus unidos en la casa 8? Y de las transformaciones que van a ocurrir en qué niveles o a través de qué funciones. Si lo pensamos desde Urano, las funciones que tienen que ver con lo uraniano es lo repentino, lo sorpresivo, lo inesperado, y que por eso es muy despertador. O sea, como es muy efectivo de alguna manera, porque después de algo así no podemos seguir durmiendo, ¿no? Nos va a tomar un tiempo importante hacer la plancha. Acá también lo que pienso es que en esta relación, ¿no? Urano-Venus pueden aparecer como personajes
que tengan que ver con lo femenino uraniano, ¿no? Como por ejemplo alguien así, eh, que, que, que de alguna manera vaya, cuando está Venus, yo siento que la cosa se suaviza, que era lo que decía con relación a la carta anterior. Ya, es mi sensación. ¿Por qué? Porque Venus abre la puerta, invita, rige Libra y rige Tauro, no, no es Marte, o sea, hace pareja con Marte, hacen match, ¿no? Es la pareja femenino-masculino, por simplificarlo rápido. Entonces, eh, es en donde se evidencia esa energía de complementariedad, ¿no? La casa 1, que es la energía ariana, regida por Marte; la casa 7, energía libriana, regida por Venus, ¿sí? Entonces, de algún modo se muestra, cada vez que hay una conjunción con Venus, yo tengo esa sensación de que ahí lo que está haciendo es como un venir, mira, dale, no te pongas loca porque sí, sino que revisémoslo. Funciona como ayuda, ¿no? De ese planeta. Entonces ahí, de algún modo, no son cambios que se sientan así tan caóticos y son profundos porque están en Piscis. Entonces el nivel de resonancia que va a tener consigo mismo, por tener la luna en Piscis, como va a ser bastante personal, ¿no? Va a ir hacia sus puntos más vitales, más esenciales, más de la esencia del ser de esta persona. Lo digo porque el ascendente en Cáncer y la luna en Piscis son dos grandes aguas, hay un montón de agua, ¿no? Más todo lo otro que está en Piscis. Aun cuando la identificación eh, que puede surgir a partir del Sol en Aries, junto con Mercurio en Aries, es más de un dinamismo y una cosa así como, eh, diría que si hay aprendizajes a lo largo de la vida, pueden llegar a ser así como eh, con esas cualidades de mucha resonancia. Justo vi que el Sol está en cuadratura a Marte. Digamos que acá no hay relación tensa entre el Sol y la Luna, de alguna manera. Bueno, Luna cuadrando a Plutón, o sea, esa es una luna plutoniana con cualidades, vamos a decir, de energía plutoniana, escorpiana, con profundidad, con contacto con situaciones que pueden ser de dolor, ¿no? Eh, Puede ser que, como estamos hablando de un ascendente en Cáncer, algo de lo que tenga que ver con la madre tenga más, digamos, esté más presente con relación a esa relación o con relación a la abuela, ¿no? Y acá otra vez hay otra clase de relación tensa entre la Luna y Saturno, y es de cuadratura y oposición Saturno-Plutón. Bueno, voy con el Luna. Luna-Saturno. Esta cuadratura eh, es como mucho más incómoda porque es mucho más imprevisible que una oposición. En la oposición lo que nosotros, como vemos al que está enfrente, decimos este o este, ¿no? Entonces cuando decíamos Luna-Saturno, puede ser mamá-papá. Acá cuando están en cuadraturas, es como, aparece uno o aparece el otro. Entonces ahí la tensión va a ser mucho más fuerte, ¿sí? En, en estas funciones, en las funciones paternas y maternas. Como siempre decimos, más aprendizaje para la persona. Como estamos viendo el tema del ascendente y no de la luna, voy a ir a argumentar qué pasa con ese Saturno en casa 12, ¿no? Ahí yo creo que con el tiempo va a ser de gran ayuda ese Saturno, porque de algún modo va a permitir asentar los pies en la tierra. Y asentar los pies en energía geminiana para darse cuenta de cómo esa casa puede funcionar como una energía en donde me pierdo, puede ser una ayuda. Lo que pasa es que, como sabemos, Saturno viene después de mucho tiempo, entonces las experiencias tienen que pasar, 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 pasar. Y mientras tanto, las cosas que pueden ir ocurriendo en ese entremedio no van a ser tan cómodas ni tan sencillas, ¿sí? Incluso porque además ese Saturno está
en relaciones tensas, habíamos dicho, con la Luna y con Plutón. Son potencias, ¿no? Saturno, Plutón, ¿no? Cuando hay aspectos entre ellos, o con Marte, decimos, bueno, a ver qué puede pasar, porque es como si las consecuencias fuesen poderosas, ¿sí? Muy probablemente pueden haber muchas, voy a decir como muchas caídas en la tierra, muchos tropezones en cuanto a los geminianos, ¿no? Muchos tropezones, 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 hasta que de algún modo eh, conectar con toda esta agua, porque acordémonos que no es fácil para alguien con tanta agua conectar con el agua, sobre todo con tanta energía pisciana, porque va a polarizarla en Virgo, y al ascendente no va a querer acercarse, entonces le va a tener que darle unas cuantas vueltas antes de poder hacer un registro de lo vulnerable, sensible, y cómo eso puede expresarse como un talento. Lo digo también porque ese Plutón en 6 me da la sensación de que puede ser eh, alguien que conecte, viste, con sí. Y esto es otra cosa, mucha necesidad de saber poner límites, porque cuando el ascendente en cáncer se vive de forma inconsciente, es difícil, es difícil esto, ¿no? Como separarse con esta cuestión de la simbiosis que había hablado hace un rato. Entonces, digamos que hay un talento potencial en ese Plutón en 6 en Sagitario, para poder desactivar a nivel colectivo, también lo digo por la oposición, ¿no? Que en casa 12, como va a poder estar al servicio de desactivar a nivel colectivo algunas restricciones o algunos modelos de autoridad o autoritarios, o sea, tengo una sensación así, siempre y cuando, digamos, como que no se preste para ser la bandera de otros. Algo por el estilo, como no te inmoles. O algo así. ¿Qué me falta? Hablé la casa 8 y Saturno, Plutón. Bueno, y otra vez la, la relación con lo capricorniano en este caso está bastante activa, porque acá está Marte Quirón. De algún modo, los hombres pueden haber sido vistos eh, a través de los ojos de esta persona, los hombres, las figuras masculinas, la energía masculina, como algo difícil, doloroso, como, también lo digo por el ascendente en cáncer, acordémonos otra vez que el ascendente en cáncer tiene muy presente, hay mucha presencia en la energía maternal, de las grandes figuras matriarcales, etcétera, entonces, ahí veo Quirón en conjunción a Marte, como si hubiese algo que va a tocar, tal vez a través de algunas experiencias dolorosas, o le va a traer una información en la que pueda hacer contacto, siempre más profundo, por la señal en cáncer, un contacto más profundo con lo que significan las relaciones con los otros, con la pareja, o con un socio, que tenga mucha energía masculina, y por supuesto, ¿no? Que venga con esta energía capricorniana si es que está presente. O, por ejemplo, puede ser alguien que tiene la luna en Capricornio, tiene un Saturno importante, bueno, tiene el Saturno, lo capricorniano está activo por este Saturno, ¿no? Que dijimos que está en cuadratura, está en oposición, y también porque en Capricornio cae la casa 7, es una casa angulares, y ahí hay dos planetas que están haciendo una conjunción que me pregunto cómo funcionará en la vida. Voy, todo abro capítulos, abro, y después espero que quien necesite venga, vuelvan, no se borren, podamos, no sé, seguir descubriendo las formas de relacionarnos. Bien.
Y si hay algo más que quiera decirte lo canceriano, no me voy a privar porque nos vemos en el próximo encuentro de lunas en Cáncer, y porque también cuando veamos la ascendente en Leo vamos a recuperar algunas de las cositas que nos quedaron de lo canceriano y que hay que dejar. Hay que dejar. Bueno, me voy a servir, para quienes vienen a una consulta individual, les ofrezco una pastillita de chocolate. Así que con esto me despido hasta la próxima.